Una de las observaciones más intrigantes, que fue una de las primeras sugeridas por la evidencia, era que los niños que parecían estar más en contacto con ellos mismos, es decir, seguros de sí mismos e intensamente conscientes de su identidad personal, eran los que adquirían esta capacidad con más facilidad. El fenómeno de la visión extraocular existe y su desarrollo parece seguir una secuencia lógica y repetitiva en los casos estudiados. Los niños que se enfrentaban después del entrenamiento con material gráfico al que no tenían acceso visual, usaban sus manos y sus dedos para barrer el material y decodificarlo. En algunos casos de niños especialmente dotados, bastaba una sesión de entrenamiento para que comenzaran a ver extraocularmente. En los casos más generales se necesitaban entre 1 y 3 sesiones de entrenamiento. En su primer contacto no ocular con los materiales, las manos barrían la página sin seguir un esquema o patrón fijo, hasta que sucedía algo que permitía el esbozo del objeto que había que detectar. Si una fotografía, por ejemplo, contenía una naranja, la mano del niño seguía el contorno de la naranja, pero si se le preguntaba qué sentía, no era capaz de describir nada consistente con sus movimientos. Cuando se le hacía observar esto, rápidamente decía que tenía que ser un objeto redondo, pero el fenómeno de visión extraocular seguía sin hacer acto de presencia. Pronto el niño se cansaba o se impacientaba por sus movimientos manuales y dejaba de hacerlos. Seguía con la mano puesta sobre el papel, concentrado en sus sensaciones, con tendencia a inclinar la cabeza. A veces el fenómeno aparecía tras la concentración. En otros casos, el niño necesitaba ser retroalimentado con una información más detallada, descartando imágenes que no correspondían al material presentado y reforzando las que correspondían. En cualquier caso, cuando aparecía la visión extraocular, lo hacía en forma de salto cuántico cualitativo, pasando de falta absoluta de capacidad de detección de los objetos a la capacidad de decodificarlos casi perfectamente. Una vez que esto sucedía, los niños podían percibir cualquier material que se les presentara con una exactitud y precisión sorprendente. Generalmente la primera sesión en que aparecía el fenómeno suponía un gran consumo de energía. Los niños manifestaban claros signos de cansancio y a veces se quejaban de un intenso dolor en sus ojos. Este dolor y la fatiga asociada al mismo disminuían en el momento de la detección. En casos más avanzados, la visión extraocular no parecía implicar un consumo especial de energía. Los niños podían detectar objetos sin ninguna preparación adicional con total naturalidad y maestría. Cuando los otros niños veían los resultados de sus colegas, expresaban su deseo de participar y aprender ellos también. En estos casos, la activación del fenómeno parecía acelerarse. Por tanto, parece que la ausencia de dudas sobre la existencia del fenómeno y la confianza en el instructor facilitan el proceso. Para tratar de establecer el grado en que la visión extraocular sigue las leyes de la perspectiva y de la Gestalt de la visión ocular, diseñamos el experimento siguiente. A un niño se le pedía que describiera el material que estaba viendo extraocularmente a medida que se separaba este material de él sin decírselo. El niño describía sin dudarlo el material como moviéndose, y no como que se estuviera empequeñeciendo o cambiando de otra forma. Percibía el movimiento como lo habría percibido con sus ojos. Continuamente se le presentaban objetos en movimiento y siempre su detección y su percepción eran extraordinariamente precisas. Cada niño, al margen de haber tenido el mismo entrenamiento, demostraba un estilo personal durante la visión extraocular. Una niña, por ejemplo, hacía siempre rápidos movimientos de barrido con sus dedos,
cuando se le presentaba el material porque decía que así era más sencillo y más exacto. Un niño prefería las figuras al material escrito. Otro prefería las letras a las fotografías. La lectura de palabras solía realizarse gradualmente, comenzando con letras. En general, solían bastar unos minutos para que el niño comenzara a leer palabras completas, o a verlas en el caso de textos escritos en lenguajes desconocidos para el niño, y posteriormente alcanzaba una velocidad de lectura similar a la que tenía cuando usaba los ojos. 2 niños fueron la excepción de esta regla porque su velocidad de lectura y su interés aumentaron con el uso de la visión extraocular, lo cual les fue enormemente beneficioso en sus tareas escolares. Un aspecto interesante de este estudio fue que descubrimos una manifestación visible de una capacidad psíquica para motivar a los niños a aprender técnicas que les ponían en contacto con su verdadero yo. Por esta razón, seguimos acentuando la importancia de la meditación centrada en la experiencia del yo y en la pregunta ¿quién soy yo? Otra interesante observación tiene que ver con la edad en la que se exhibe la visión extraocular. Aunque sería preciso un estudio más extenso para sacar conclusiones bien fundadas, parece que es difícil motivar el fenómeno cuando el niño tiene más de 15 años. Lo hemos intentado con adolescentes y adultos, pero ninguno fue capaz de ver extraocularmente, tras un entrenamiento similar al de los niños. En una ocasión, llevamos a cabo una meditación en grupo en la que se visualizaban luces y se estimulaba el contacto con el yo. Después de esta experiencia, siempre se facilitaba la visión extraocular. Yo opino que el fenómeno aparece con mayor intensidad y claridad cuando el niño y el instructor están tranquilos y concentrados en sí mismos, en un nivel en el que el yo pierde sus bordes o límites. Otro punto de interés es que el instructor no necesita ser capaz de ver extraocularmente para enseñar a los otros a hacerlo. A los niños se le preguntaba en muchas ocasiones sobre su experiencia interna durante el proceso. Algunos decían que veían exactamente igual que cuando tenían los ojos abiertos. De hecho, una niña solía ver la televisión con los ojos vendados y describía perfectamente lo que sucedía, como si el aparato estuviera dentro de ella. Otros niños describían que tenían como una pequeña pantalla dentro de sus mentes, cuando aparecían las imágenes. Ningún niño mencionó que tuviera que crear la visión ocular de forma consciente. Más bien, la imagen se presentaba por sí sola, del mismo modo que cuando experimentamos la percepción visual. El resultado final que quisiera destacar es la relación entre el fenómeno extraocular y el cristal de cuarzo. El efecto facilitador del cristal se puso de manifiesto en 5 niños, 3 chicas y 2 chicos, lo cual fue sorprendente. Una de las niñas tomaba parte en el estudio realizado para demostrar su capacidad de ver la televisión extraocularmente. Se le pasó un programa en color con subtítulos en inglés y en castellano. La niña expresó su dificultad para leer los subtítulos a una distancia de unos 5 metros de la pantalla, aunque podía describir la acción y los colores que aparecían. También comentó que había líneas y puntos que interferían su visión. De repente me pidió el cristal de cuarzo que yo llevaba y que empleaba en mis meditaciones. Cuando tuvo el cristal en su mano derecha informó de que habían desaparecido las líneas y puntos y podía leer los subtítulos con fluidez y describir detalladamente las escenas que miraba. El efecto fue tan claro y espectacular que lo contrastamos con los demás niños. Otras 2 niñas informaron que cuando tenían el cristal de cuarzo en las manos, los paisajes que se le mostraban adquirían tridimensionalidad. Decían que era como si con el cristal estuvieran dentro de la fotografía, y que sin el cristal estaban fuera y observándolo como una fotografía. Por último, 2 chicos y 2 chicas pudieron aumentar la distancia
desde la que leía material impreso con la ayuda de cristales de cuarzo. El mundo visual se nos presenta con un aspecto tan objetivo, real y concreto, que sus elementos, árboles, rocas, nubes, animales, caras, construcciones, parecen constituir los elementos iniciales de un proceso perceptual fenomenológicamente isomorfo. Por esta razón, rara vez nos damos cuenta de que lo que vemos como objetos con formas, colores y texturas variados no están allí por sí mismos, esperando ser vistos por una especie de espejo mágico que simplemente refleja sus características, sino que por el contrario son creados merced a un proceso cerebral extraordinariamente complejo. Puesto que somos incapaces de percibir directamente el proceso neuronal responsable de la creación de nuestras imágenes visuales, porque únicamente tenemos acceso al producto final de ese proceso, suponemos la existencia de un mundo exterior independiente y separado al que tenemos acceso, y olvidamos que lo que vemos es producto de nuestra transformación de un mundo exterior al que no tenemos acceso directo. Esta miopía es la responsable del énfasis que ponemos en el mundo material y del olvido del papel que jugamos en la creación de la experiencia. La existencia del fenómeno de visión extraocular es una advertencia, de igual manera que tenía que serlo la visión ocular, contra esa ilusión y decepción. Por lo que sabemos en este momento, el fenómeno de la visión extraocular y de la visión ocular normal no difieren en ningún aspecto esencial. Lo más misterioso del proceso de la percepción es la transformación de la estructura energética del percepto en la cualidad de la imagen. Esta estructura energética viene dada por el patrón de interferencia resultante de la interacción entre el campo cuántico y el neuronal. El proceso cerebral espacial del que surge esta estructura es enormemente complejo y aún dista mucho de ser comprendido, pero no hay cambios cualitativos casi milagrosos en él. Dicho de otra forma, la luz no existe ni en los circuitos cerebrales encargados de dar forma al campo neuronal, ni en el patrón de interferencia que resulta de la interacción del campo neuronal con el campo cuántico. Sin embargo, la luz existe en la imagen visual. Como los niños informaban de que percibían imágenes visuales luminosas, aunque lo captaban extraocularmente, este tipo de visión y la visión retinal no difieren a este respecto. Ya hemos mencionado la posibilidad teórica de que exista un procesador central asociado con la activación neuroalgorítmica o con la energía de unificación del campo neuronal que activa la imagen mediante la interacción con la estructura del patrón de interferencia. No queremos afirmar que el procesador central sea un circuito de alta inclusión o un algoritmo con gran poder de integración, sino que más bien su funcionamiento está asociado con la activación de estos procesos. Resulta sugestivo pensar que cuando el sistema nervioso alcanza un alto grado de unificación interna, mediante la activación de circuitos y estructuras integradoras de alto nivel, se consiguen altos niveles de coherencia inter- e intrahemisférica, y así el campo neuronal y los procesos energéticos resultantes posibilitan la interacción del sistema nervioso con algún nivel energético espacial representativo de la totalidad del universo, y que precisamente ese contacto es el responsable de los diferentes niveles que puede alcanzar nuestra conciencia y de la cualidad de la experiencia. En este caso, el procesador central estaría más próximo a la totalidad que a la existencia de un desencadenamiento de algún circuito cerebral específico o campo neuronal. La diferencia más notable entre la visión extraocular y la ocular, al margen de la utilización de los ojos como transductores, reside en la ausencia de componentes visuales en el campo neuronal. A este respecto, la estructura energética de la experiencia visual en la visión ocular, cuando existen componentes visuales en el campo neuronal,
debería contener un contraste de algún tipo de la morfología energética de los patrones de interferencia dados por la interacción de los componentes visuales de ambos campos. En la visión extraocular con ausencia de componentes visuales en el campo neuronal, el patrón de interferencia debería ser distinto, al menos en lo que se refiere a ese factor de contraste, que también debería estar ausente. Para decodificar una imagen en ausencia de este factor, el procesador central debería ser más activo que durante la visión ocular. Esto parecería ser demostrado por el hecho de que los niños que tienen más capacidad de ser ellos mismos son los que consiguen con más facilidad la visión extraocular y los fenómenos asociados, como es la visión intracorporal. La existencia de esta última es determinante para eliminar la posibilidad de que las superficies de la piel estén implicadas en los fenómenos de visión extraocular o en los de visión intracorporal. Toda la evidencia acumulada hasta este momento indica que la zona corporal que media en el proceso no es específica. La localización de la zona varía tanto dentro del mismo niño como de un niño a otro. Sin embargo, se ha observado un desarrollo similar en todos los niños. El niño comienza a ver extraocularmente, estableciendo un contacto directo entre las yemas de sus dedos y el material gráfico. Posteriormente es capaz de decodificar el material, aún teniendo sus manos separadas del mismo. Después hace movimientos de barrido con sus manos en el espacio situado entre su cuerpo y el material. A continuación puede ver aún con las manos colocadas a su espalda. Por último, se puede colocar el material a su espalda o el niño puede caminar y describir lo que está delante y detrás de él, sin que aparentemente esté involucrada ninguna zona de su cuerpo. Este progreso indica la existencia de un proceso de distanciamiento o separación entre el cuerpo y los objetos que se están viendo extraocularmente. La indicación más clara de esta independencia es la visión intracorporal, que aparece una vez que se ha completado el proceso anterior. Una observación sorprendente que ofrece una gran cantidad de posibilidades es la relación entre la visión extraocular y los cristales de cuarzo. La imagen extraocular se enfocaba mejor y tenía más detalles y nitidez, adquiriendo incluso tridimensionalidad en el caso de objetos de 2 dimensiones, cuando el niño tenía uno de estos cristales. Una posible explicación de esta relación es que las estructuras atómica y molecular de los cristales de cuarzo afecten a la estructura energética del campo neuronal, modificando su morfología de modo que su interacción con el campo cuántico produzca un patrón de interferencia cuyos componentes visuales sean decodificados más fácilmente por el procesador central. La estructura molecular del cristal de cuarzo sugiere asimismo la idea de que su efecto pudiera ser aumentar el nivel sintérgico del campo neuronal. Está constituida por un átomo de silicio conectados con 2 átomos de oxígeno que forman tetraedros que luego constituyen espirales tridimensionales cuya conformación se repite cada 4 moléculas. La primera molécula de cada espiral ocupa la misma posición que la cuarta, y esta disposición se repite a lo largo y ancho del cristal. La distancia entre los átomos de silicio, oxígeno en cada tetraedro es de 1,60 y el ángulo de oxígeno-silicio, oxígeno es de 142 grados. La longitud de onda asociada a estas dimensiones entra dentro del rango de los rayos X. Desde el punto de vista de la estructura energética del espacio, el cristal sólido y el espacio que lo rodea forman un continuo en el que el cristal sólido es uno de los polos. La estructura molecular del cristal penetra el espacio que le rodea como si fuera el origen del cristal. O sea, la estructura del cristal sólido
afecta al espacio en que está ubicado, transfiriéndole su estructura molecular, pero en la dimensión de la estructura energética del espacio. Por tanto, las altas coherencia, organización y simetría del cristal de cuarzo podrían servir como modulador de energía del campo neuronal, que, al atravesar el espacio que rodea el cristal e interactuar con el cristal sólido, imita su estructura aumentando así su sinergia. La posible interacción entre el campo neuronal y el cristal puede significar que el campo neuronal contiene componentes con frecuencias similares a lo de los rayos X. La capacidad de visión intracorporal manifestada por los niños más avanzados indica que hay algo en su experiencia perceptual asociado con un campo capaz de penetrar los cuerpos opacos. Si el campo neuronal tiene una longitud de onda similar a la de los rayos X, esto podría comenzar a explicar el fenómeno observado, lo mismo que los cambios de peso detectados en objetos situados dentro de una cápsula metálica protectora. La característica discreta del fenómeno y su aparición cuántica, esto es, o todo o nada, merece un intento de explicación. Debe existir alguna relación entre esta característica y el gasto de energía de los niños en sus primeras experiencias. Posiblemente, al establecimiento de una interacción directa entre el campo cuántico y el decodificado de patrones anómalos de interferencia, carentes de componentes visuales en el campo neuronal, requiere el gasto de una gran cantidad de energía que permita al individuo pasar por encima de algún desconocido umbral. Un caso similar de salto de umbral sucede cuando el patrón cimático bidimensional producido por la interacción entre un campo vibrante de determinada frecuencia y una lámina metálica sobre la que hay un polvo finísimo de un material, se hace tridimensional al aumentar la frecuencia del campo vibrante. De hecho, el patrón cimático sigue siendo bidimensional, pero incrementa una complejidad manteniendo su forma fundamental, hasta que se alcanza un umbral en el que el patrón salta a una nueva dimensión del espacio. Se hace tridimensional. En cierto sentido, la tercera dimensión del patrón acaba de ser creada, pero en otro sentido, el patrón lo único que hace es expandirse en una dimensión preexistente del espacio. En el caso de la visión extraocular, el cuerpo del niño comienza a mostrar signos de visión antes de que se franquee el umbral de la conciencia consciente. Cuando esto sucede, el fenómeno aparece en toda su plenitud, como si el niño pudiera entrar en una nueva dimensión que existía previamente. Estos saltos cuánticos parecen tener lugar en muchos niveles de la realidad, desde el electrón que salta cuánticamente de un orbital atómico a otro, hasta la activación de lo que permite la aparición de la visión extraocular. Una explicación de este tipo de visión es que la activación de los árboles de convergencia con la consiguiente estimulación neuroalgorítmica supone un aumento de la coherencia cerebral que estimula un campo neuronal de alta sinergia, capaz de interactuar con la organización homóloga del espacio. Esta interacción tiene lugar cuando se alcanza un umbral en la morfología energética del campo neuronal, lo que estimula la activación del procesador central y con él el de la conciencia del yo. Es como si el contacto con un estado preexistente fuera algo alcanzable, como si fuera una propiedad emergente y no simplemente creable a partir de la actividad cerebral. Por tanto, parece que la experiencia en general y la percepción visual en particular, incluyendo la visión extraocular, comparten también leyes similares de activación de umbrales. Por último, resulta tentador especular que tal vez la interacción entre los campos cuántico y neuronal sea la contrapartida fisiológica de la unidad y unicidad. Esto es que todo cerebro se encuentra funcionalmente conectado con el resto del universo. También se podría afirmar que el procesador central y el proceso que activa la dimensión cualitativa de la estructura energética de la experiencia
están más relacionados con ese todo que con un circuito neuronal específico y concreto, o incluso que con el cerebro en su totalidad. Por tanto, lo que realmente vive la experiencia es el todo que se manifiesta en cada uno de nosotros. Sea como sea, el fenómeno de la visión extraocular parece abrir muchas posibilidades para el estudio y la comprensión de funciones cerebrales actualmente desconocidas.